buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo o a qué hora nos estén viendo. Bienvenidos a este seminario virtual del Espacio del Conocimiento en Línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Saludos a todos los presentes aquí en la plataforma de Zoom, así como a nuestros asistentes a través de la plataforma de Facebook Live. Bienvenidos a todos. Como cada viernes me presento, mi nombre es Jorge Velázquez Suárez, soy subcoordinador de tecnología propia del INTA y voy a ser su moderador y presentador esta mañana. Hoy tendremos un tema súper interesante que nos atañe a todos, titulado Dimensionamiento hidrogeoquímico para la rehabilitación de cuerpos de agua, por la doctora y ponente de casa, Ann Hansen, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Este importantísimo proceso y tema nos atañe a todos, ya que la rehabilitación de cuerpos de agua es de suma importancia, ya que seguimos abasteciéndonos en gran mayoría en las ciudades de cuerpos de agua, por lo que el trabajo entre instituciones es fundamental. Y necesitamos que esta línea de investigación siga, ya que dependemos nuestro consumo de ella. Antes de presentar y dar la palabra a nuestra distinguida invitada y seguir platicando de este tema tan interesante, les voy a compartir cuál va a ser la dinámica de esta sesión. Como podrán darse cuenta, todos los micrófonos están silenciados y los vamos a dejar de esa manera para que todos puedan tener una mejor experiencia. La forma de interacción que vamos a usar en esta sesión va a ser con el chat de grupo de Zoom, así como la caja de comentarios de la aplicación de Facebook Live. Por favor, todas sus preguntas, comentarios, pónganlas ahí y la pueden hacer en cualquier momento de la charla. Al final de la ponencia, yo me voy a dar la tarea también de leer todas sus sugerencias y comentarios, ordenarlos y hacerlos llegar a nuestro ponente de una manera ordenada. Se les informa que este seminario es grabado y se va a subir a nuestras redes sociales, las cuales, si pueden poner en pantalla, de favor. Aquí pueden visitarnos, pueden visitar todos los seminarios que hemos hecho, la diáspora hídrica que tuvimos, y pueden verla y compartirla. Por eso también digo buenas noches, por si nos quieren ver en la noche, pues yo les diré buenas noches en ese momento. Entonces, por favor, pueden regresar, compartir, ver y rever todas estas ponencias que hemos tenido. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos regalen un follow en Twitter, un like en Facebook, un follow en LinkedIn y también que nos sigan en nuestro canal INTA. Muchas gracias. Antes de iniciar este seminario virtual del Espacio del Conocimiento en Línea INTA, me voy a tomar un momento para hacer una pequeña presentación de nuestra ponente de casa, la doctora Ann Hansen. Ella, como ya dije, es investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, imparte cursos y dirige tesis de licenciatura, maestría y doctorado, principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en los posgrados de Ciencias de la Tierra e Ingeniería Ambiental. Ella es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Dedica su investigación a la química e ingeniería ambiental y su trabajo se enfoca en la caracterización de problemas de contaminación y la elaboración de conceptos para la rehabilitación de sedimentos y cuerpos de agua. Investiga sobre mecanismos de atenuación natural. Desarrolla, aplica, estimula contaminantes de modelos que describen su interacción y distribución en sistemas de agua y sedimento. La doctora Hansen ha participado en más de 60 proyectos de investigación, ha publicado más de 90 artículos científicos, 30 capítulos y 2 libros. Es miembro fundador del Instituto Nacional de Geoquímica, fungiendo como presidente de esta asociación entre 1994 y 1996. Es Friend of Water Rock Interaction de la Asociación Internacional de Geoquímica y coordina la iniciativa de sedimentos del Comité Mexicano del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Doctora, como siempre es un placer escucharla. Adelante, por favor, el piso es suyo, el micrófono es suyo y todos estos participantes, ponentes son suyos. Voy a poner mi presentación en la línea. Y ya mencionaste que el título es Dimensionamiento hidrogeoquímico para la rehabilitación de cuerpos de agua. Mi ponencia, después de una introducción, voy a hablar sobre tecnologías para controlar cargas externas
un pequeño análisis de la NOM 001. Luego, tecnologías dentro de cuerpos de agua, y esa es la parte más importante de esta presentación. Lo que se debe de considerar y un estudio de caso. Bueno, los cambios en usos de suelo y descargas de agua residual en las cuencas hidrológicas causan deterioro de los cuerpos de agua. Y eso hace que los lagos y embalses son cada vez más expuestos a la acumulación de nutrientes, y eso lo llamamos eutroficación. Y eso causa un acelerado crecimiento de algas y condiciona que la calidad del agua empeora. Si vemos esta figura, vemos prácticamente lo mismo arriba y abajo. Vemos que un cuerpo de agua se llena de sedimento que viene tanto de la cuenca hidrológica como sedimento, materia orgánica autóctona que se produce dentro de los cuerpos de agua. La diferencia es que el proceso natural dura cientos de años, mientras que el proceso inducido por las actividades del hombre dura décadas. Entonces, nuestros cuerpos de agua se van a acabar en poco tiempo si no los cuidamos. Entonces, lo que yo quiero convencer a ustedes es que controlando fósforo o la demanda de oxígeno, podemos controlar esa eutroficación de los cuerpos de agua. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, primero hay que entender que esos nutrientes, el nitrógeno y fósforo, tienden a acumularse en el sedimento y ahí se asocian a minerales y a materia orgánica. Cuando tenemos condiciones anaerobias en el fondo de los cuerpos de agua, entonces esos nutrientes se pueden volver a liberar y eso se deben a procesos de degradación, disolución que ocurren en la interfaz agua-sedimento. Y esos nutrientes entonces causan nueva producción y descomposición de biomasa y agua de mal olor y deficiente calidad del agua. Esos procesos necesitamos entenderlos para poderlos controlar. Esta gráfica es de la presa Valle de Bravo. Son datos que nos proporcionaron la Comisión Nacional del Agua. Y aquí estamos observando el oxígeno disuelto en diferentes profundidades del cuerpo de agua. Tenemos desde casi en la superficie, profundidades intermedias y en el fondo. ¿Y qué estamos observando? Estamos observando que mientras que en la superficie o cerca de la superficie, o por lo menos arriba de la termoclina, tenemos casi saturación de oxígeno disuelto. Mientras, bueno, y prácticamente todo el año tenemos por lo menos arriba de 5 miligramos por litro. Mientras que en el fondo tenemos un agotamiento de oxígeno disuelto que empieza en febrero y dura hasta octubre. Y en los meses de abril, marzo, abril, mayo, junio, julio, tenemos concentraciones muy bajas y a veces cero oxígeno disuelto. Entonces, quiero que se fijen en lo que pasa en febrero, marzo, abril. Y comparamos aquí con esta gráfica, donde vemos que ese agotamiento de oxígeno se asocia con un pequeño pico en concentraciones de fósforo, pero como en esos meses de primavera hay bastante luz, resulta en un crecimiento de biomasa, aquí expresado como clorofila, un pico en el crecimiento de algas, justamente asociado a esta carga interna de fósforo. Después tenemos, después de época de lluvias, observamos aquí otro pico
de ingreso de fósforo por carga externa, pero ese no se asocia con un crecimiento excesivo de biomasa. Entonces, es importante analizar la problemática, incluyendo las cargas contaminantes, tanto externas como internas. También entender que ningún método representa una solución mágica para cualquier embalse. Y existen incluso tecnologías que no resuelven los problemas de contaminación. Y lo mismo pasa que si no se dimensiona correctamente la metodología que se va a aplicar. Para tecnologías para control de cargas externas tenemos las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero muchas veces se nos olvidan las pequeñas poblaciones que pueden representar porcentajes muy grandes de las cargas contaminantes. Entonces existen también sistemas descentralizados para el tratamiento de las aguas residuales de esas poblaciones. Es importante también considerar el control de la erosión y usos de suelo. Y algo que se nos olvida con mucha frecuencia es la población animal. Animal doméstica, la ganadería, que en realidad debe de dimensionarse el tamaño permitido de ganadería en función del área que se tiene disponible para disponer las excretas. Y eso no se hace. Incluso aquí en México tenemos granjas de decenas de miles de animales y no hay forma de exponer las excretas y tener control de los nutrientes y de la materia orgánica que generan. Y bueno, yo quería retomar esto porque muchas veces pensamos que si ponemos una planta de tratamiento se resuelve todo, ¿no? Y quería yo compartir con ustedes este pequeño análisis que hicimos de la NOM 001 de Semarnat de 1996, donde estamos comparando la norma del límite máximo permisible en México para demanda bioquímica de oxígeno. Vemos que México está de estos países o regiones en penúltimo lugar, ¿no? Que más demanda bioquímica de oxígeno permite, con 75 miligramos por litro. Si en Canadá están del orden menos de como 5 miligramos por litro y la Comunidad Europea, la Unión Europea, en 25 miligramos por litro. Y luego decimos, bueno, son países desarrollados, ¿no? No podemos comparar. Pero mira, ¿qué tal Chile, Costa Rica, Uruguay? Todos ellos tienen límites inferiores a México. Solamente Colombia tiene un límite mayor para este parámetro. Y si vemos para fósforo, ahí la situación todavía es más grave, porque considerando que fósforo es el nutriente limitante para el crecimiento de algas en los cuerpos de agua, entonces en México estamos permitiendo 20 miligramos por litro de descargas de fósforo, y CEPIS, que es el primero que está en la gráfica, es el límite que puede asimilar un cuerpo de agua para que no se vuelva eutrófico. Entonces, algo tenemos que hacer, ¿no? Porque, bueno, con las plantas de tratamiento no resolvemos todo. Ayudan, pero tenemos que hacer algo más. Entonces, existen tecnologías que permiten controlar el fósforo y de esa manera controlar el crecimiento de biomasa. Hay un absorbente en base de bentonita enriquecido con lantano, que es muy selectivo al fósforo, porque ese fósforo va a compartir el fosfato va a compartir con sulfato y otros aniones que están en el cuerpo de agua. Este lantano absorbe selectivamente al fósforo. Otra forma que podemos controlar el fósforo es mediante oxigenación. Agregamos oxígeno, disolvemos oxígeno en el cuerpo de agua y eso se hace de preferencia en el fondo porque ahí hay mayor presión hidrostática
y porque la temperatura es menor, entonces es más eficiente, se solubiliza mejor el oxígeno. Aquí vemos el equipo que se llama el cono de Spies, porque así se llama el que lo inventó, que se coloca en el fondo del cuerpo de agua y ayuda a eficientar la solubilidad, la solución de oxígeno. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de manera que agrega oxígeno y eventualmente, después de oxidar todas las sustancias que demandan oxígeno en el cuerpo de agua, el oxígeno ayuda a que el hierro precipite, el hierro se oxida a hierro 3, que se precipita, y absorbe el fósforo. Y bueno, esas son tecnologías que se han demostrado que funcionan en cuerpos de agua, no son a nivel de investigación, ya son tecnologías que se han utilizado y según lo que yo sé, son las únicas tecnologías que funcionan que pueden funcionar para los cuerpos de agua de forma sustentable. Entonces vemos aquí unas fotos antes y después, ¿no? Esto es unos canales en China y aquí en una zona urbana, también antes y después, cómo podemos mejorar la calidad del agua. ¿Qué se debe de hacer? Porque no es nada más llegar y poner un oxigenador o agregar un absorbente. No, se tiene que dimensionar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero tenemos que conocer cuál es la carga externa. Cuáles son las emisiones, no solamente por fuentes puntuales, sino también por fuentes difusas en la cuenca. Tenemos que conocer qué cantidad de esa carga externa se sedimenta y qué cantidad del material que se genera dentro del cuerpo de agua se sedimenta. Parte de ese material se va a volver a liberar y eso va a estar en función del potencial redox, del pH y de la actividad microbiana. Y aquí son las reacciones hidrogeoquímicas que pusimos en el título de la ponencia y también de la presencia de nutrientes, porque de eso depende el crecimiento microbiano también. Y luego tenemos que considerar también la extracción. Ese puede ser extracción de agua o biomasa, lirio, por ejemplo, o peces. Y finalmente, también tenemos que considerar el oxígeno que se suministra de forma natural, que puede ser por fotosíntesis o absorción atmosférica. Y finalmente, con toda esa información, ya podemos calcular las variaciones en demanda de oxígeno dentro del cuerpo de agua, que está en función de todos estos elementos que acabo de mencionar. Entonces, hay diferentes formas. Tenemos la carga externa, tenemos la carga interna. Ya hemos visto que no es posible reducir al 100%, bueno, no es cero, ¿no? Pero no es, con la normatividad actual, no es posible reducir lo suficiente la carga externa. Entonces, siempre va a ser necesario aplicar metodología dentro de los cuerpos de agua, además de considerar que todo lo que se acumuló en años anteriores. Entonces, el primer escenario que vamos a analizar es, tengo un cuerpo de agua y no tengo reducción de carga externa. Yo quiero alcanzar un límite de 0.05 gramos de fósforo por metro cúbico. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos, aplico mi tratamiento, baja, pero eventualmente, con todos esos procesos que vimos que hay que considerar, va a regresar a donde estaba, ¿no? Después de algunos años, vamos a tener la situación original. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que dar dosis de mantenimiento para que con el tiempo podemos llegar a tener ese límite que queremos alcanzar. Si no hacemos eso, la concentración aumenta nuevamente.
Otro escenario es reduciendo la carga externa. Esta es la carga externa. Vemos cómo se reduce, ¿no? Entonces, podemos tener una dosis inicial para alcanzar la concentración objetivo de 0.05 gramos de fósforo por metro cúbico, que en la gráfica está en microgramo por litro, 50 microgramos por litro. Y para estabilizar la situación mejorada, entonces es necesario aplicar tal vez menores dosis de mantenimiento que en el escenario 1. El escenario 3 es algo que nosotros estamos proponiendo. No se ha hecho anteriormente en ningún lado, pero la gente, los fabricantes de esas dos tecnologías que les mencioné, tienen interés en nuestra propuesta. Y lo que estamos proponiendo es aplicar oxigenación y absorbente de fósforo. Porque la cosa es que la oxigenación es un proceso tardado. Dependemos del trabajo de los microorganismos en el cuerpo de agua para oxidar las sustancias, y eso a veces puede tardar meses o incluso años. Entonces, la idea es juntar esas dos metodologías para controlar el fósforo desde un principio. Entonces, el escenario 3 también es con reducción de la carga externa, pero para estabilizar la situación mejorada, entonces primero agregamos el absorbente y luego después, al mismo tiempo empezamos a oxigenar para alcanzar condiciones aerobias. Y entonces tenemos que ver otro factor que es el hierro. Les mencioné que necesitamos suficiente hierro para poder absorber el fósforo bajo las nuevas condiciones aerobias. Aquí hay una gráfica, porque también hay que considerar que el sedimento no es una cosa estática, va a ir acumulándose nuevas capas de sedimento cada año. Lo que queremos es que el fósforo se mantenga absorbido en el sedimento, y para eso necesitamos una relación, conocer la relación de hierro-fósforo, que aquí en esta gráfica dicen mayor o igual a 2. Pero abajo puedo tener que el fósforo se precipita con el hierro y se vuelve a liberar esa parte que estaba enterrada, se vuelve a liberar y va a consumir el hierro que está en esta parte de arriba. Y así, conforme van nuevas capas de fósforo, tenemos esos procesos hidrogeoquímicos que liberan fosfato, y eso queremos evitar, y por eso estamos buscando la forma que lo podemos controlar. Bueno, nosotros estuvimos trabajando algunos años en la presa de Valle de Bravo, y de hecho todavía no terminamos porque todavía no hemos aplicado el saneamiento, pero las autoridades están pensándolo mucho porque es costoso, pero si consideramos que el agua del sistema Cutzamala y de la presa Valle de Bravo se utiliza para agua para consumo humano en el Valle de México, entonces la pregunta es ¿cuánto es mucho, no? Siempre tenemos que comparar con la salud de las personas y también con la cantidad de gente que estamos hablando. Entonces, con el objetivo de definir estrategias para controlar la eutroficación en la presa de Valle de Bravo, que se utiliza para el agua para consumo humano, se evaluaron tecnologías de FOSLOC y de oxigenación hipolimnética, le decimos porque lo colocamos en el fondo del lago. Y después esperamos que este oxígeno, bueno, al principio se va a usar para degradar las sustancias que demandan oxígeno, pero después que se mezcla y que tenemos una buena oxigenación dentro del cuerpo de agua. Entonces, hicimos, para el primer caso, con el absorbente de fósforo, hicimos el balance de fósforo.
cuánto entra, cuánto se acumula, cuánto se vuelve a liberar, cuánto sale, cuánto entra de forma natural, que va a ser mínimo porque el fósforo no es un gas, es una sustancia que está o disuelta o absorbida en partículas, y cuando se extrae como biomasa y como agua. Todas estas flujos tienen diferentes formas que se pueden estimar, y nosotros, por ejemplo, la carga interna lo estimamos con 3 métodos diferentes para estar seguros que no nos equivocamos con uno de ellos, ¿no? Y sí dieron resultados muy semejantes. Y entonces tenemos aquí el balance en la ecuación, ¿no? Para agua, y aquí de esta parte que a mí se me tapa lo que tengo aquí, pero tenemos una ecuación también, cómo calculamos para sedimento. Y finalmente queremos que en el agua tengamos concentraciones de fósforo inferiores a 50 microgramos por litro, para tener agua en buena salud. Entonces ese resultado con con ese dimensionamiento podemos estimar la cantidad que necesitamos agregar de absorbente al inicio y cada año, con reducción o sin reducción de carga externa, y ya podemos también calcular cuánto cuesta eso, y ya se pueden tomar decisiones. El otro ejemplo el otro estudio que hicimos, resulta que nosotros habíamos propuesto el uso de absorbente de fósforo para el control de fósforo en el cuerpo de agua, pero llegaron expertos de Banco Mundial y dijeron, no, es muy costoso, y nosotros recomendamos poner un cono de SPIS, y cuesta nada más tanto, una cuarta parte, y va a resolver todo. Y nosotros protestamos porque sabíamos que la aireación no funciona, pero principalmente por los elevados costos de bombeo y por la cantidad de equipos que se requieren, pero no es aireación, es oxigenación. Quiere decir que vamos a tener 5 veces más oxígeno, bombear 5 veces menos volúmenes, y además, si no lo ponemos en la superficie, no pretendemos romper la termoclina, sino oxigenar el lipolimnio, que es la parte que se vuelve anóxica o anaerobia. Lo podemos ver, aquí vuelvo a poner esa gráfica, ¿no? Esta parte, a partir de la verde y la morada, ese es donde queremos oxigenar. Y entonces, con agua dijo, que lo estudie el IMTA, porque protestamos, ¿no? Y nos acabamos convenciendo que puede ser una buena opción. Para eso hicimos también estudios de núcleos de sedimento para conocer la concentración de fósforo y demanda de oxígeno en el perfil. Hicimos evaluación experimental en el laboratorio para conocer la carga interna, y hicimos evaluación de usos de suelo y descargas de agua residual para conocer la carga externa. Recientemente una estudiante está haciendo la modelación para conocer la atenuación a partir de las emisiones de carbono. Y finalmente hicimos algo semejante que hicimos para el fósforo, pero en este caso hicimos el balance para la demanda de oxígeno. Cuánto entra, cuánto sale, cuándo se acumula, cuándo se vuelve a liberar, y cuándo se extrae. En este caso de oxígeno también es importante considerar la interacción con la atmósfera, porque durante la fotosíntesis se obtiene CO2 de la atmósfera y se produce oxígeno, y durante la respiración
se consume oxígeno y se produce CO2. Entonces, con nuestro modelo de balance de masas y considerando los componentes involucrados, hicimos estimaciones por cantidad de sistemas y con o sin reducción de la carga externa. Y calculamos en cuánto tiempo íbamos a tener exceso de oxígeno disuelto. Entonces, si pondríamos un sistema como lo sugirieron los expertos del Banco Mundial, íbamos a ver, sin reducción de carga externa, resultados en 20 años. Eso a ningún político le gusta, ¿no? Porque le gusta que en su periodo se vea un resultado. Y si aún reduciendo la carga externa, a partir de 36% de reducción, íbamos a tardar 10 años en ver un resultado. Con 2 sistemas, esos tiempos se redujeron a 6 y 5. Y con 3 sistemas, 4 y 3 años. Entonces, nuestra recomendación fue instalar 2 sistemas para en 6 años empezar a tener mejora de la calidad del agua. Y comparamos los dos. Comparamos rendimiento, costo, confiabilidad y logística. Para el caso del absorbente, vimos que se puede tener una reducción de fósforo en pocos días, pero persiste la demanda de oxígeno en el sedimento, porque no estamos oxigenando, no solamente estamos agregando un absorbente. Entonces, ok, no voy a tener ya crecimiento de algas, pero sí voy a tener anoxia, condiciones anaerobias, y voy a tener agua de mala calidad. Con el HOS voy a tener reducción de fósforo y aumento en oxígeno disuelto, pero va a tardar algunos años. Y entonces a los dos tienen ventajas y desventajas y los pusimos 2. Aquí calificamos de 1 a 3, donde 3 es la mejor calificación, 2 es intermedio y 1 es cuando la solución es mala para este criterio de evaluación. El costo. Aquí pusimos 1 para el absorbente porque el costo inicial es de $18 millones para Valle de Bravo. Y pusimos 3 para la oxigenación porque su costo inicial es de $9.5 millones para Valle de Bravo. La confiabilidad, bueno, aquí hablamos del mantenimiento. Elevados costos de reaplicaciones, mientras que no disminuye la carga externa para Valle de Bravo. Y relativamente bajo, $500,000 por año para la oxigenación. Entonces pusimos 1 y 3. La logística. Bueno, es mucho más fácil llegar y aplicar el absorbente en agua, en sedimento. Se hace en pocos días con una balsa, un GPS para localización. Y ahí le pusimos un 3. Y en el caso de los sistemas de oxigenación necesitamos generadores de oxígeno o tanques de oxígeno instalados en la orilla y se tiene que instalar tubería para transportar oxígeno a los conos sumergidos y los difusores del oxígeno disuelto y o con agua enriquecidas con oxígeno. Y pusimos un 2 porque es algo más laborioso. Entonces, en total, 7 para FOSLOC y 10 para oxigenación. Fue cuando todavía pensábamos que tenía que ser uno o el otro. Ahora estamos pensando que la combinación puede ser más sustentable para el saneamiento de los cuerpos de agua. Actualmente estamos desarrollando un proyecto en la presa Endó. Todavía no tenemos toda esa información que tenemos para Valle de Bravo. Pero estamos empezando a analizar la carga externa
Y aquí estamos observando, este es para fósforo, pero algo semejante pasa para la demanda de oxígeno y para otros, para nitrógeno también y para sólidos suspendidos. ¿Qué estamos observando aquí? Que más del 82% del fósforo proviene de la Ciudad de México. Se preguntan, ¿cómo sabemos eso? Bueno, analizamos la información de la Comisión Nacional del Agua, que afortunadamente ahora está disponible en el Internet, de concentraciones contaminantes y caudales. Entonces, multiplicando caudales con concentraciones, tenemos cargas. Y eso es lo que nos interesa, conocer las cargas contaminantes. Y nosotros calculamos cargas mensuales y después lo sumamos y obtuvimos cargas anuales, porque estamos hablando de saneamiento, no nos interesa tanto lo que pasa en un día, ¿no? Nos interesa lo que pasa a lo largo de los años para la sustentabilidad y del dimensionamiento del saneamiento. Entonces, muy importante considerar eso porque a veces se nos olvida, porque está Atotonilco, y se nos olvida que Atotonilco sí trata un gran volumen de agua, pero no trata el agua que llega a la presa Endó. Y segundo, aunque tratara el agua, ¿se acuerdan de la gráfica de fósforo? Es 3 órdenes de magnitud arriba la descarga permitida de lo que puede asimilar un cuerpo de agua para que si no queremos condiciones de acelerada acumulación de nutrientes. Bueno, una vez que ya conocimos la carga externa, también analizamos las extracciones y ya podíamos empezar a ver qué tanto se acumula dentro del cuerpo de agua. Entonces, lo estamos viendo aquí para la demanda de oxígeno, se extrae casi la misma cantidad que se acumula para, es que no veo aquí cuál es, pero para esos 3 parámetros, creo que es demanda química, demanda bioquímica y nitrógeno, o si no es al revés, se extrae un poco más de lo que se acumula, pero sí se acumula una parte y es importante tomar en cuenta esta acumulación, porque se extrae tanta agua. De hecho, el tiempo de residencia del agua en la presa Endó es 60. Bueno, no sabemos exactamente porque no sabemos el volumen de agua, pero considerando que 122 millones de metros cúbicos, como está reportado por la Comisión Nacional del Agua, 61 días. Entonces se renueva 6 veces al año el agua. Y uno puede pensar que todo lo que entra sale, pero no es cierto. Y sobre todo si ven aquí para fósforo, se acumula una gran cantidad de fósforo y de sólidos suspendidos. Bueno, sólidos suspendidos por la gravedad y fósforo porque le gusta estar con el sedimento. Entonces, no se extrae todo, sino se acumula. Y eso es importante considerarlo, porque aunque se acumula, se puede volver a liberar. Y se libera, porque hay condiciones anaerobias. No sé cómo vamos con el tiempo, pero Vamos bien, vamos. ¿Tenemos tiempo? Sí. Bueno, entonces, consideraciones finales. No pongo conclusiones. Se realizan balances de contaminantes para evaluar las diferentes estrategias de saneamiento y mediante evaluación experimental, análisis de cargas contaminantes de fuentes puntuales y difusas, se determinan los parámetros para estos balances. Y luego se evalúan escenarios de cargas contaminantes y se realizan análisis técnico y económica de las diferentes opciones de saneamiento. Los resultados muestran que mientras sigue habiendo carga externa de contaminantes, se requiere aplicar tecnologías dentro de los cuerpos de agua. Yo espero que les convencí de esto, porque no es suficiente tratar una parte de la carga externa que son las fuentes puntuales, porque no estamos tratando las fuentes difusas. Hay que aplicar, implementar políticas para el ganado, para las descargas de la agricultura. Hay que regular eso
porque si no, no hay solución para los cuerpos de agua. Y no les mencioné, pero 70% de los cuerpos de agua en México, de los que se monitorean, que son 300, se encuentran en estado eutrófico. Quiere decir que esos cuerpos de agua ya no tienen buena calidad y van a morir antes de tiempo. Combinando tecnologías se puede obtener rapidez de respuesta, al mismo tiempo sustentabilidad del proceso. Es indispensable dimensionar para ofrecer soluciones sustentables para la recuperación de cuerpos de agua. Y solamente les quiero recordar lo que estamos viviendo en muchas partes, ¿no? En el lago de Chapala, en el río Apatlaco, se construyeron plantas de tratamiento. Y bueno, gran parte es que luego no están funcionando adecuadamente esas plantas de tratamiento. Pero otra parte es, aunque funcionaran adecuadamente, la normatividad permite descargar más de lo que puede asimilar los cuerpos de agua. Entonces, con eso termina mi presentación y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Hansen, por esta presentación tan interesante y bueno, de nuevo por compartirnos este trabajo que ha estado realizando ya muchos años. Punta de lanza también del instituto. Muchas gracias y felicidades. Antes de pasar a las preguntas que ya tenemos ahí un buen bonche, me gustaría, voy a dejar de compartir su pantalla por un minuto y me gustaría compartir un momento. Voy a volver a compartir rápidamente la pantalla. Bueno, aquí puede ver el seminario de hoy. Quisiéramos invitarlos a todos los ponentes, digo, a todos los presentes al próximo seminario, el próximo martes a las 11 horas, el seminario en línea hacia una nueva política del agua, inclusión de la ética y la diversidad cultural en un futuro de precariedad hídrica, del doctor David L. Feldman, de la Escuela de Ecología Social de la Universidad de California, Irvine. Quiero nada más recordar que este seminario es en inglés, sin embargo es un tema súper interesante. Los invitamos a registrarse en la página de atl.org.mx. De igual manera, el 26 de agosto tenemos el seminario de la ecotoxicología, una forma integral de abordar el daño de la naturaleza. Vamos a tener 4 excelentes ponentes: Patricia Ramírez Romero de la UAM Iztapalapa, Guadalupe Ponce Vélez de la UNAM, Ania Mendoza Cantú del INEC, así como nuestra ponente de casa, Yolanda Pica Granados. Cada una va también a exponer un tema y se va a poner muy, muy bueno y muy interesante. También los invitamos a que nos acompañen. Bueno, estos son nuestros eventos de la siguiente semana. Y ahora sí, pasemos a las preguntas. Doctora, ya tengo aquí varias. Empezamos con una pregunta de una de nuestras siempre fieles asistentes, O.E. Cisneros. Pregunta si cree que debe de modificarse la NOM 001, pero no solo los parámetros de DBO y fósforo, sino también para otros. ¿Está de acuerdo en eso? Sí está de acuerdo, pero no es solamente de cambiar los parámetros, es cambiar los límites. Y luego ver que realmente se cumplen, ¿no? Y también considerar también las pequeñas poblaciones, porque si yo puedo poner una planta de tratamiento enorme para una población grande, pero las poblaciones pequeñas también contribuyen a la contaminación, por no hablar de la ganadería. Que ahí realmente, aunque yo pongo un bioreactor y elimino parte de la materia orgánica, los nutrientes siguen contaminando. ¿Y dónde voy a aplicar esa agua? Si no tengo suficiente terreno para el agua y los lodos, si no tengo suficiente terreno para disponer de ese material, porque esa es otra norma que tenemos que, no me acuerdo el número, pero es la norma para depositación de biosólidos,
esa norma tiene dos grandes errores, porque lo único que menciona son las concentraciones, pero no menciona ni la frecuencia ni la capa que se puede aplicar. Entonces tampoco me sirve para saber qué cantidad puedo aplicar en los suelos, ¿no? Para no contaminar los cuerpos de agua. Porque finalmente de ahí lo que no se asimila por las plantas se va a escurrir o se va a infiltrar. Entonces, sí hay muchas cosas que tenemos que hacer. Muchas gracias, doctora. Tenemos ahorita 2 preguntas acerca del absorbente. La primera es del usuario Perla. Dice, ¿cómo afecta la aplicación del absorbente sobre la fauna bentónica de la zona litoral? Y la pregunta de SP Castrejón pregunta, ¿el absorbente que aplican lo vuelven a recuperar o lo dejan en el cuerpo de agua? Ok. Primero, ¿cómo afecta? Realmente ese absorbente es una bentonita. Entonces, es una arcilla. Es una arcilla. La diferencia es que esta arcilla ha sido enriquecida o intercambiado el catión que normalmente tiene la arcilla, que puede ser sodio, por ejemplo, o calcio, ha sido intercambiado con lantano. Lantano no lo queremos en el agua, ¿no? Pero se absorbe, bueno, está intercambiado con la arcilla, de ahí no se vuelve a liberar. Entonces, no tiene un efecto sobre porque no va a estar disponible para la biota, porque está intercambiado iónicamente con la arcilla. Esa fue la primera pregunta. La otra, si se vuelve a recuperar, no. Estamos hablando de una capa micrométrica. Es realmente son cantidades muy pequeñas y que eventualmente se van incorporando con el nuevo sedimento que se va y se va mezclando con el sedimento. En Valle de Bravo no encontramos vida en el sedimento, tampoco le buscamos mucho, ¿no? Pero es un sedimento prácticamente muerto, pero sí esperamos que hay cierta mezcla por el movimiento hidrodinámico en el fondo, y si no, por lo menos se va ya enterrando junto con el sedimento nuevo que llega al cuerpo de agua. Gracias. Y la segunda pregunta es si el absorbente que aplican a Perdón, recuperar. sí. No, por esto fue lo que estaba contestando, pero sí, no se recupera, sino se va mezclando con el sedimento existente y el nuevo sedimento que llega al fondo, que puede ser autóctono o alóctono. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del usuario Timoteo. Pregunta, ¿cuál es la alternativa de solución de INIO de tubo para eliminar el contaminante al principio? A ver, no entendí. Dice, ¿cuál es la alternativa de solución de INIO de tubo? Yo creo que ahí tal vez hay un typo. Para eliminar el contaminante al principio. ¿Niño y tubo? No Y entendí. creo que hay un Sí, pero bueno, para pregunta. eliminar el contaminante desde un principio, bueno, estuvimos trabajando con Luis Bravo en un método de recuperación de fósforo en descargas de la industria porcina. Es muy importante, de veras, es un problema que no mencioné en la ponencia, pero el fósforo es un nutriente, es un contaminante en el cuerpo de agua, pero es un nutriente para la actividad agrícola y necesario para poder producir alimentos. Entonces, el fósforo en las minas se está acabando. Y ese fósforo, en lugar de estar en las minas o en los suelos, pues está contaminando los cuerpos de agua. Entonces, Luis Bravo desarrolló un método para eliminar ese fósforo en la descarga
y poderlo recuperar como un producto que se puede vender después. Cuando se acaba el fósforo, se calcula en 2050, se acaba el fósforo disponible en las minas. Entonces va a ser muy importante ya no permitir que llegue a contaminar los cuerpos de agua y se puede hacer un negocio recuperándolo del agua residual. ¿Eso contesta la pregunta? Sí, muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta del usuario Axel Falcón. Pregunta si se ha considerado evaluar los equipos de control por ultrasonido. Los equipos de ultrasonido, sí. La desventaja de esos equipos es que yo entiendo disgregan la biomasa, ¿no? Y entonces lo que hacen es, bueno, ok, ya no va a haber más algas, pero todo lo que tenían las algas adentro va a estar disuelto en el agua. Y según nosotros, eso no resuelve el problema, sino lo puede incluso hacer peor. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de José Carlos Vargas Soto, el cual comenta: la exposición es muy enriquecedora. El agua contaminada presenta un cóctel de nutrientes, minerales y diversos materiales. Estos contaminantes no desaparecen, solo se transforman. Cuando se aplican este tipo de absorbentes, de manera natural se inicia el proceso de sedimentación y oxidación. ¿Se tiene determinado el costo ambiental, incluyendo generación de lodos y gases emitidos? ¿Y qué costo financiero representa esta opción? Bueno, se supone que la generación de lodos va a ser menor que lo que actualmente está. ¿Se acuerdan de esa gráfica que puse en principio? Cómo el cuerpo de agua se va asolvando en muy poco tiempo con las condiciones de eutroficación antropogénica en comparación con la eutroficación natural. Entonces, lodos, yo espero que con oxigenación va a ser menor la cantidad de lodos, pero sí podría aumentar la emisión de gases. De hecho, estamos evaluando actualmente, y bueno, gracias por preguntar, porque estamos evaluando la emisión de gases de carbono justamente bajo diferentes esquemas de saneamiento de cuerpos de agua. La hipótesis es que cuando hay saneamiento, pues voy a tener menos acumulación de carbono, ¿no? Porque ahorita, como no hay saneamiento, hay mucha materia orgánica, mucho carbono acumulado en el sedimento. Y si hago ese saneamiento con oxigenación, ese carbono se va a emitir. Pero nuestra sorpresa es, y estamos apenas estudiando eso, que cuando no hago nada es mayor la emisión. Bueno, hay que considerar también la emisión es principalmente de metano si no hago nada. Y si meto oxigenación, voy a tener una fracción muy importante también de CO2 que tiene menos potencial invernadero que el metano. Pero estamos estudiando esa parte también porque siempre va a ser una pregunta que nos van a hacer si ponemos un método de saneamiento y con respecto a la sustentabilidad del proceso o sostenibilidad también, el efecto de invernadero y la emisión de gases. Gracias por preguntar. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Felipe Baez, del usuario Felipe Baez. Pregunta: ¿cómo funcionan estas tecnologías en lagos tropicales, completamente mezclados, de poca profundidad? Sí, para estos lagos, ¿cuál de las metodologías? Porque estamos hablando de dos, ¿no? Pero yo me imagino que estás hablando de oxigenación. Como mencioné, no hay un método universal, ¿no? Hay que ver cada problema de forma individual. En un lago somero, por ejemplo, el lago de Chapala, ¿no? El problema va a ser que no voy a poder disolver tanto oxígeno como puedo hacer en un lago profundo.
Entonces va a ser más ineficiente el método. Lo que han hecho en otros países es luego poner un oxigenador afuera, no adentro del cuerpo de agua, sino en el río, en el efluente, y para aumentar el oxígeno. Sí se usa, pero no es tan eficiente como cuando se aplica dentro del cuerpo de agua. Necesitas más bombeo, más bombeo, porque no es tan eficiente. Doctora, tenemos ahora una pregunta de un asistente de Facebook Live. Su nombre es Erwin Gutiérrez González y pregunta, dice, saludos desde Colombia. Una pregunta, mi país presenta alta contaminación en ríos, lagos y quebradas por derrame de petróleo crudo, minería ilegal que usa mercurio y grupos al margen de la ley. Pero también la policía y el ejército fumigan con glifosfato, cultivos ilícitos reflejándose en una DBO y una DQO mínimas. ¿Sabe de alguna sustancia absorbente para controlar estas malas prácticas que ayuden a un control ambiental y que en plazo se puedan volver a tener indicios de vida en estos lugares? Un absorbente para eliminar metales y eliminar plaguicidas. Bueno, normalmente esas sustancias prefieren estar con el sedimento, no son muy solubles. Y entonces, pues habría que ver si están acumulados en el sedimento y cómo se pueden controlar. En Estados Unidos hay un doctor que se llama Upal Ghosh, que está en la Universidad de Maryland, y él ha estado trabajando con la reducción de cargas internas de hidrocarburos por ese tipo de derrames o aplicaciones, agregando carbón activado al sedimento, mezclando con carbón activado, y ha encontrado muy buenos resultados. Entonces él tiene varias publicaciones sobre eso. Se llama Upal Ghosh, G-O-S-H. Entonces lo puedes buscar y tiene información al respecto. Entonces el carbón activado puede ayudar a fijar los contaminantes orgánicos en sedimento. Ahora para los metales, para el mercurio, no, pues eso es muy difícil porque el mercurio incluso forma metilmercurio y tiene varios estados de oxidación, y el mercurio elemental es gaseoso. Entonces, para eso habría que... No tengo una respuesta en este momento cómo se puede eliminar. Y otros metales muy probablemente están asociados al sedimento, y mientras que existen condiciones oxidadas, se espera que estén ahí porque se absorben fuertemente a los óxidos de hierro. Pero si se agota el oxígeno, hay un riesgo que se pueden eliminar. Entonces, de hecho, nosotros hicimos un estudio para ver cómo la oxigenación influía en la liberación de metales de sedimento. Es una tesis de maestría de mi grupo. Y bueno, la hipótesis era que se elimina del sedimento cuando hay condiciones anaerobias, y se absorbe en el sedimento cuando hay condiciones oxigenadas. Y el resultado fue que bajo condiciones anaerobias esos mismos metales formaron sulfuros, que claro, esos son inestables, los sulfuros son inestables, y preferimos que estén absorbidos en óxidos de hierro. Pero bueno, un poco reflexionando sobre las preguntas que hiciste. Muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. Tiempo. Tenemos la pregunta de José Carlos Vargas Soto. Pregunta, ¿el fósforo es un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo del fitoplancton, peces y algas? ¿Se está cumpliendo con el principio precautorio a nivel internacional? No sé cuál es el principio. ¿Cuál? Dice el principio precautorio a nivel internacional.
Desconozco el principio precautorio a nivel internacional, pero lo que nosotros estamos proponiendo son concentraciones no de un cuerpo de agua oligotrófico, donde casi no hay vida, ¿no? Sino un cuerpo de agua mesotrófico, que es un cuerpo de agua donde hay un ecosistema de buena calidad. En principio, Carla me puede desmentir esto, pero entonces sí, estamos considerando que este fósforo se mantiene en el agua. No es lo ideal lo que estamos haciendo porque no queremos que esté el fósforo en el cuerpo de agua en elevadas concentraciones. Queremos recuperarlo desde la fuente, pero ya que está ahí, pues es muy difícil recuperarlo y tenemos que hacer algo para restaurar el cuerpo de agua. Gracias. Tenemos otra pregunta de Arturo González que pregunta, para que funcione la bentonita, esta debe estar suspendida. ¿Cada cuándo se debe aplicar? Bueno, pregúntame, ¿debe estar suspendida para que funcione la bentonita? ¿Y cada cuándo se debe aplicar la bentonita? Ok. Mira, para eliminar el fósforo del agua, se aplica en la superficie del agua y está suspendida en su viaje al sedimento porque como es una bentonita, está sujeto a la gravedad. Pero para control del fósforo, para el control de la carga interna, que todavía no ocurre, sino va a ocurrir, se pretende aplicarlo directamente o en la parte profunda del agua o directamente en el sedimento. Entonces, sí está suspendida mientras que elimina del agua el fósforo, pero también actúa dentro, en la superficie del sedimento, eliminando lo que se va a liberar, lo que se libera. Y cada cuánto se aplica, eso depende de todo ese dimensionamiento que se hace. Y nosotros hicimos, por ejemplo, escenarios de aplicación cada 5 años, donde se ahorraría prácticamente el trabajo de aplicación, ¿no? Y cada año. El problema es que cuando se hace cada 5 años, a veces se olvida o pues voy a esperar un año más y luego es otro gobierno y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es mejor hacerlo cada año para que uno tiene en mente que cada año hay que destinar recursos para eso y hacer el trabajo. Y la cantidad depende del dimensionamiento. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Armando Treyes. Pregunta, ¿usuarios aguas arriba que aportan carga deben pagar por su tratamiento de efluentes y remoción de cuerpos de agua? ¿Qué les es más costo efectivo? Se cortó un poco. ¿Puedes repetirlo, Jorge? Claro que sí, una disculpa. Dice, los usuarios aguas arriba que aportan carga deben pagar por su tratamiento de efluentes y remoción en cuerpos de agua. ¿Qué les es más costo efectivo? ¿Qué es más efectiva en costo? Bueno, tiene que pagar, sí. ¿Y cuál es la otra opción? ¿Al tratamiento dentro del cuerpo de agua? Sí, O no descargar. Ok. Mira, ahorita para la presa, para ese informe que estamos entregando de avance, hicimos un cálculo, ¿no? Porque ya tenemos una dimensión, una dimensión previa, ¿no? Y me asusté cuando vi los números, ¿no? Y luego mi estudiante D'Angelo dice, no, porque mira, son 20 millones de habitantes, entre 20 y 30 millones de habitantes en la Ciudad de México que descargan. Pues vamos a calcularlo por número de habitantes o número de casas que descargan. Y entonces resulta, por ejemplo, les voy a decir, cada año, si no hay reducción de carga externa, 10 pesos por persona para el saneamiento del presendo. Resultados preliminares, ¿no? Y si reduzco la carga externa, una tercera parte. Entonces, bueno, eso hay que verlo cuánto cuesta tratar esta agua, ¿no?
cuánto cuesta tratar esa agua. Pero acuérdense que aunque trate el agua, no llega a las concentraciones que puede asimilar el cuerpo de agua. Digo, ayuda, pero no es suficiente. Tenemos que hacer las dos cosas. Obviamente se va a reducir la parte que vamos a hacer dentro del cuerpo de agua si yo reduzco la carga externa. Entonces en eso, pero sí es una muy buena pregunta, ¿qué es mejor, qué es más efectivo en términos monetarios? Esta comparación la vamos a hacer. Muchas gracias, doctora Anne. Bueno, ahorita ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todos por todas sus respuestas. Le vamos a dar la palabra al maestro Carlos Gutiérrez, subcoordinador de agua subterránea del instituto, para que nos pueda dar unos comentarios finales ya para poder terminar esta charla, y volvemos conmigo para los comentarios finales. Carlos, adelante, muchas gracias. Claro que sí, buen día a todos, y gracias Jorge por la palabra y felicidades Anne por la presentación del proyecto. Bueno, les voy a dar unos comentarios acerca de lo que nos presentó la doctora. Cambios en el uso del suelo y la descarga de agua residual en cuencas hidrológicas deterioran los cuerpos de agua. Lagos y embalses están cada vez más expuestos a la acumulación de nutrientes o lo que se conoce como eutroficación, lo que causa el acelerado crecimiento de algas y el consecuente deterioro de la calidad del agua. Los nutrientes y las sustancias que demandan oxígeno entran a los cuerpos de agua por carga externa que vienen de las cuencas y se acumulan en los sedimentos para luego liberarse parcialmente al agua de los lagos o embalses como carga interna, debido a, entre otros procesos, a la degradación, a la desorción o a la disolución. Para dimensionar las acciones de rehabilitación de los cuerpos de agua eutrófica, se debe analizar la dinámica de cada uno de los componentes anteriores, así como las interacciones que ocurren entre ellas. El nitrógeno y el fósforo, por otra parte, son nutrientes esenciales para la vida. En cuerpos de agua dulce, el fósforo se encuentra en cantidades inferiores a lo requerido. Sin embargo, para controlar el crecimiento de algas, se debe limitar aún más la cantidad de fósforo, lo cual se puede lograr mediante la extracción de agua o el sedimento, o agregando un absorbente selectivo como el fósforo, que permanezca estable en los rangos de variación de pH y EH que ocurren en los cuerpos de agua, o generando condiciones aerobias que permitan que el hierro naturalmente presente en el cuerpo de agua forme un sustrato que absorba e inmovilice el fósforo en el sedimento. Vale la pena comentar que ninguna tecnología de rehabilitación de cuerpos de agua eutrófica representa una solución mágica para cualquier lago o embalse. Son proyectos a la medida, ¿no? Incluso en algunos casos se han propuesto algunas tecnologías que no resuelven en lo absoluto los problemas de la eutroficación. Lo mismo ocurre cuando no se dimensiona correctamente la aplicación de las tecnologías, lo cual incluye, por supuesto, que los procesos hidrogeoquímicos que nos comentó la doctora, así como a las cargas contaminantes. La doctora Anne Hansen nos presentó el problema de eutroficación de cuerpos de agua en México, realizó una comparación de la norma 001 de Semarnat con normas internacionales. Se discutió el hecho de que actualmente no se controla lo suficiente las cargas externas y por qué es indispensable aplicar dichas tecnologías dentro de lagos y embalses para controlar tanto la carga externa como la carga interna. Se describieron los métodos para determinar las cargas contaminantes y finalmente se mostraron algunos ejemplos del dimensionamiento hidrogeoquímico para la rehabilitación de cuerpos de agua. Dicha línea de investigación es de particular relevancia para las acciones que desarrollamos en el IMTA
sobre todo para el proyecto denominado Mejoramiento de la Calidad del Agua de la Presa Endó, que es un proyecto emblemático de Semarnat y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para lo cual contamos con personal y laboratorios especializados. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, Carlos. Antes de despedirnos, quisiera compartir la pantalla con ustedes. De nuevo les pongo nuestras redes sociales para que nos sigan, por favor. Si quieren volver a verlo, quieren compartir esta experiencia que tuvieron en sus redes, por favor háganlo. Y les dejo las redes sociales aquí para que los que no las conozcan. Bueno, les recuerdo que tenemos el martes 25 el seminario del Dr. Feldman hacia una política del agua a las 11 de la mañana. Va a ser en inglés. Su registro igual lo pueden hacer en la atl.org.mx. Los esperamos. De nuevo, les recuerdo, tenemos el miércoles 26 de agosto el seminario de la ecotoxicología, una forma integral de abordar el daño en la naturaleza. Tenemos a 4 excelentes ponentes, punta de lanza de este tema en México, y los invitamos a que conozcan este tema si no lo conocen, y si lo conocen, pues a que conozcan un poco más. También se me había pasado en el intermedio entre las preguntas, pues obviamente patrocinar el evento del siguiente viernes, el cual habla de drones y sensores remotos para el uso eficiente de recursos hídricos, con nuestros ponentes de casa, el doctor Alberto González, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y el doctor Ronald Ontiveros, cátedra CONACYT, que también está en el ICTA, que también, obviamente, es de casa, ¿no? También los esperamos con su registro en la página atl.org.mx. También les compartimos, como cada viernes, nuestras perspectivas, nuestro blog de perspectivas que está en nuestra página oficial. Esta semana, la entrada de estas perspectivas es hacia una ecología política del agua. Los invitamos a que lo lean, está muy interesante. Y también los invitamos a que conozcan nuestro trabajo más interno en estos últimos meses de cuarentena, de trabajo en casa, cómo hemos también nosotros trabajado desde casa, y para que conozcan todo el trabajo interno en el acueducto, la Gaceta Interna del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Los invitamos a que la conozcan, la pueden encontrar también en la página oficial go.mx/INTA. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Estas son nuestras redes sociales, y antes de despedirnos no nos podemos ir sin nuestra foto oficial. Entonces, lo que les pediría a todos nuestros asistentes, y de ser posible, que prendan todas sus cámaras, y al equipo de comunicación que me eche la mano con las capturas de pantalla. Vamos a hacer 3 tomas. Ya vamos a parar 30 segundos más a que empiecen a prender todas sus cámaras. Que nos peinemos. Déjame peino para salir bien en la foto. Y bueno, vamos a tomar la primera foto. 1, 2, 3. Muchas gracias. Vamos a darles unos segundos a los de comunicación. Vamos a tomar la segunda foto. 1, 2, 3. Y la tercera foto, como me gusta, hay que emocionarnos porque ya es viernes y ya va a ser fin de semana para descansar. Levantando las manos, haciendo lo que ustedes quieran, a la de 1 y a la de 3. Muchísimas gracias a todos. Doctora, muchísimas gracias, doctora Anne Hansen, nuestra ponente estrella de casa. Muchísimas gracias por toda su presentación y conocimiento. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Y bueno, como ya saben, nos vemos la siguiente semana. Tenemos una semana con 3 seminarios bastante activos. Y bueno, también nos vemos conmigo, como todos los viernes, la siguiente semana. Cuídense mucho y quédense en casa. Nos vemos. Hasta luego.